Si alguien encuentra una Catriona Ward perdida... A ver, Tomás, ven aquí, que no tenemos a Catriona, vas a hablar tú, Matt. She's fashionably late. Mientras os puedo ir contando las novelas. Si no me reís los chistes, me voy. Así me gusta. Una risa. A ver si lo conseguís, ¿no? No hay foto hasta que no venga la autora. Bueno, pues se queda buena tarde, ¿no? Se ha quedado buena tarde. Se ha quedado buena tarde para hacer el Celsius. Supongo que si ahora digo que Brandon Sanderson ha sacado 5.000 tickets más, salís todos corriendo, ¿no? Así me gusta. Los fieles. A ver, una pregunta que siempre he deseado hacer, pero no puedo hacer delante del autor. ¿Cuántos os habéis leído ya alguno de los libros? Hostia. Vale, entonces bajad. Pues. Ahora no puedo hacer la segunda parte de la pregunta. No me digáis que no valía la pena esperar. Bueno, empiezo contándoos que aquí tenemos 4 libros de Catriona Ward, no tenemos el quinto porque se ha vendido por completo. O sea, que los que no hayáis leído todavía La casa al final de Middle Street, pues no os moleste. Aquí hay una persona a la que podéis matar y robarle su ejemplar. Conste que yo he dicho que podéis, no que debáis hacerlo. Vale. Creo que los he puesto por orden cronológico, pero es que no soy capaz de acordarme, porque Catriona vino al Celsius por primera vez cuando no se había publicado todavía el libro en España. Se iba a publicar en septiembre. Los editores presentes, por favor, las cosas me las publicáis alrededor de mayo, que es cuando a mí me da tiempo a leer y decir esto es una maravilla, hay que traer a la autora del Celsius. Lo que pasa es que en ese caso también soy la traductora, y yo me había leído el libro diciendo... Este libro es una maravilla, hay que traerlo al Celsius. Diciendo, ¿qué libro? Si no existe, en castellano. Diciendo, hay niños, ¿cuántos niños hay? Niños, edades, no hay niños, me la suda. O sea, es que me la trae flojísima. Esta tía tiene que venir al Celsius antes que ninguno de esos otros festivales que hay por España, y estoy hablando de ti, 42. Entonces, fuera de coña, trajimos a Catriona Ward como trajimos otra vez a Ilya Tchaikovsky antes de que se publicaran en España, y joder, qué orgullosos estamos de eso. Estamos encantados, y cada novela suya ha demostrado una vez más que somos listísimos y que tenemos Ahora mismo creo que tenemos las obras completas de Catriona Ward publicadas en español, y a las no salgáis todavía corriendo, pero están casi todas, menos Middle Street, están disponibles ahí arriba en cualquiera de las casetas, y para no olvidarme luego, sí, os las firmará todas en el firmódromo. Lo que no consigo acordarme es cuáles habíamos presentado en el Celsius, así que las pienso presentar todas. ¿Por cuál empezamos, Kat? Which one would you like? The one we don't have here. Yeah, what do you think? What do I think? Damn. I know exactly. Yeah, which one of my babies? Oh, sorry, your babies. My evil babies. ¿Cuál de tus bebés? Yeah. Maybe we'll start with La Bahía del Espejo. La Bahía del Espejo. Yeah. La Bahía del Espejo. Precisamente estaba preguntándole a Diego cuáles había leído, ha leído varias, y esta en concreto no la había leído. Y digo, ¿y esta es la que yo recomendaría a un lector de Catriona para empezar? A ver, para empezar, todas las cosas que escribe Catriona... Igual no la dejo hablar, ya no sé, igual me tengo que cortar. No, tengo... A ver, el problema, y los que me conocéis lo sabéis, es que me puede el puñetero entusiasmo. Entonces tengo que controlarme. Así que se lo voy a preguntar a ella. Catriona, ¿recomendarías a tus... Así es que aquí todos son lectores tuyos ya. ¿Recomendarías a un lector que no te ha leído empezar por La Bahía? No. Bien, entonces puedo seguir hablando yo. It depends what... I think
What's nice about my books is that everybody hates a different thing about each of them. So that's always one of the joys whenever I venture onto that terrible wasteland called Goodreads, which I read through your fingers. Oh, I know, terrible. But I think if you like... Right, yes, this is it. The books are they're alive. They're Espero que hayáis hecho la foto ya. Yeah, they're alive. I think this is a book for people who like... who love writing and writers. I think it's difficult to write about writing and writers because it can be very boring and sound like you're really up your own arse. So I wanted to be careful that it didn't do that. I wanted it to be about love, which I'll get onto in a minute after I let Paul. Depende. Yo creo que lo bueno de mis libros es que todos tienen algo distinto para que los podáis odiar. Todo el mundo odia algo distinto de cada uno de mis libros, cosa que está muy bien, porque sería muy triste vivir en el páramo de la indiferencia allí. El caso es que los libros, como habéis visto, se han caído y son libros que están absolutamente vivos. Y yo lo que quería en La Bahía del Espejo era escribir un libro acerca de escritores, pero la vida de los escritores por lo general es bastante aburrida. Así que dije, vale, pues tengo que hacer algo que parezca una historia de amor. Aunque no sea exactamente una historia de amor, y ahora os explicaré por qué. There's something also about this book in particular, which is, it taught me, I wrote it during a difficult time when my partner at the time got paralysed. He was paralysed from the neck down, and I was caring for him. And there's a lot of that sense of love and fear of mortality that goes into this book. And I think I realised that books are quite like love, actually. They often start out with a platonic ideal of what they should be. You start out with this perfect impression of what you're going to do with it, and then gradually it evolves and takes on a life of its own and becomes something completely different. And the first line of this book, I think, is about love. As you may remember, the character Wilder says, "I plan on falling in love this summer," and I really felt this connection between. Being unable to write isn't being unable to type, it's being unable to feel. And you have to have a form of love in you to write a book. And they behave quite like love. Escribí esta obra en un momento que era bastante complejo de mi vida. Mi pareja en aquel entonces estaba paralizado del cuello para abajo y yo intentaba cuidarle como mejor podía. Y la verdad es que es una historia que surge a raíz del sentimiento de amor, pero también del miedo a la mortalidad. Yo creo que el libro es como un enamoramiento. Que te comportas siguiendo el ideal platónico, que de repente tienes una emoción muy fuerte y no sabes qué hacer con ella y quieres ver qué ocurre, y esa emoción te empuja al principio del enamoramiento y luego se convierte en algo totalmente distinto, y eso es lo que me ha pasado con este libro. Creo que incluso la frase inicial es una frase en la que igual uno de los protagonistas dice: creo que me estoy enamorando de alguien. Y eso es lo primero que escribí. Creía que era necesario tener esa conexión al mismo tiempo con la obra. Creo que si no sientes esa sensación de amor es imposible. Y creo también que ser incapaz de escribir no quiere decir que seas incapaz de teclear algo, quiere decir que eres incapaz de sentir algo. But, I mean, so there's also a translation-wise a thing for Christina, which was an absolute nightmare. La hago muchísimo mejor, ¿dónde va a parar? She's saying, I make you look much better. Oh, I know that. I'm aware. ¿Dónde está el chiste de meterse con ella si no le encaja? Absolutely not. Maybe I should probably tell you. I should say what the book's about. I keep forgetting. I always forget the basics. So this is about this book starts in Maine when Wilder, our main character, goes on holiday and he hopes to fall in love that summer. He goes on a family holiday and he meets two friends and he does fall in love, but not in the way he expects. It's that kind of, he forms that kind of friendship that you only get maybe as a teenager, that intensity with Harper and Nat, who, and on that coastline at the same time there is a figure
who they call the dagger man, who does something. I give myself nightmares, believe me. I can't believe it. Where the dagger man breaks into houses and takes photographs of children sleeping with a dagger next to their necks, but you don't know that the dagger man has been until you get the Polaroid later, in the mail. So another comedy from me. And anyway, this has terrible consequences. Wilder grows up to become a writer, and he forms his relationship with someone else who takes on the story as their own, and it becomes. It's a question of who owns a narrative, who owns their experience, who gets to tell that, and how does it matter? Is it true? Does it matter? Sorry. No, he's very good at that. I know he is. Siempre se me olvida lo esencial, empezar por lo básico, que es contaros de qué va la historia. Y la historia empieza cuando Waldo se va con su familia de vacaciones a Maine. Y él el protagonista está deseando enamorarse de alguien, tener un amor de verano. Y el caso es que se enamora, pero no tal como él había concebido que iba a enamorarse. Forja en esa época una amistad tan intensa como son las amistades que se forjan en la adolescencia. Conoce a Jacob y a Matt y tiene una relación maravillosa, y al mismo tiempo está también la figura del Daggerman, en inglés, el hombre de la daga, sí. Que es de verdad, os voy a contar lo que hace y os aseguro que yo me provoco pesadillas a mí misma. Es alguien que se cuela en las habitaciones de los niños y de las niñas pequeñas, les saca una foto con una daga encima de la almohada, saca la Polaroid y luego la manda por correo a la dirección a la casa donde se ha colado, y no sabes que el hombre de la daga ha estado en tu cuarto hasta que recibes esa foto. Ya veis, una nueva comedia de las que yo escribo. El caso es que las consecuencias de este acto son absolutamente terribles, pero con el paso del tiempo Waldo se convierte en escritor, y creo que lo que trato en el libro es una historia acerca de cómo las historias pueden cobrar vida propia. ¿Quién es el dueño de una narración? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Cómo puedes experimentar una historia? Y si lo que te están contando es verdad o no, y si acaso eso importa, el que sea o no cierto. Primero os tengo que decir que este libro es probablemente el que más miedo me ha dado, y eso que todos los libros de Catriona son realmente de terror, no os equivoquéis. O sea, puede haber terror realista, terror menos realista, terror más fantástico, este es terror puro. Y no voy a decir cuál es, pero tiene que ver con unos bidones de gasolina, tiene algunas de las escenas que más pesadillas me han provocado a mí, y yo lo estaba leyendo o traduciendo. Catriona, ¿cuál ahora? You choose now. This one is out of the book. Okay, bye. Yes. What do you think? Which one did you think was most difficult for you to translate? Let's do that one next. Oh, no. I enjoy so much. Me lo paso tan bien traduciéndolo. Me pregunta que cuál es el más difícil para mí de traducir. No va así. No va así porque... Es que no va así, porque estoy deseando... O sea, ahora mismo, Catriona, os lo avanzo, saca el libro en octubre y estoy mirando los que me quedan por traducir antes y digo, joder. Y ese... Quita, date prisita porque qué ganas tengo. O sea que no, tía, y tú eres fiesta. Cuando sale el libro de Catriona es fiesta en mi casa. Okay. Sí. Ahora, no sé si Diego va a querer deciros algo más, porque esta creo que es la novela favorita de Diego. Y curioso, porque hay gente que dice que es la menos Catriona Ward. Mentira, cochinas, la gente es que no sabe leer. Yo solamente voy a decir una frase, pero luego le dejo a ella que os lo cuente. Venga, va. ¿Cómo demonios se puede hacer una novela gótica en medio del desierto? ¿Cómo lo hace? So, the thing about the desert is, it looks like freedom, but it's actually a trap. Because if you go out into... It's as effective at containing you as walls or a fence. Because if you go out into it, it will kill you. And that's what I find so interesting about it. So Sundal is about
a mother and a daughter who go back to her childhood home, which is a sort of facility, a scientific facility where she grew up with her twin sister, and they're forced by crisis to have this great conflict, and each one of them comes to believe that the other wants to kill them. It is about love. It's about mothers and daughters in love, genuinely, even though, because I mean, families. I think the line between that kind of familial love and the violence is actually can be quite thin. It's deep feelings that have deep roots that go very, 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 far into you and to the parts of you which we don't usually touch in normal life. Creo que el truco aquí está en que el desierto se asocia con la idea de libertad y en realidad es una trampa. Es tan fácil contener a alguien o encerrar a alguien en un desierto como entre paredes, porque en realidad en el desierto no tienes a dónde ir, no tiene ninguna salida y es una trampa mortal. La novela habla acerca de la relación entre una madre y una hija que vuelven a la casa donde la hija pasó la infancia con su familia, con su gemela, y es dentro de un complejo científico aislado en mitad del desierto donde creció la familia. Y surge una crisis que provoca un conflicto grande entre madre e hija. Madre e hija que en un momento determinado creen cada una que la otra la quiere matar. Y al mismo tiempo es una historia de amor de verdad entre esa madre y esa hija. Y yo creo que explora un poco la línea que separa a veces el amor de tu familia con comportamientos que pueden ser violentos dentro de la familia y comportamientos que luego tienen unas raíces muy, 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 muy profundas que llegan muy adentro de nuestro interior. It's also... So I was amazed when I found this experiment that the book is sort of based on, which is part of the MK Ultra program, which was a CIA program in the US that ran throughout the 60s and 70s, which actually created the Unabomber. So well done. This was essentially an attempt to create remote-controlled dogs. So by implanting electrodes in the limbic systems of the dog's brains, you could get them to seek out the pleasure center. So when they'd learn to seek it out, and that would direct them to turn one way or the other. So you press a button, and you'd essentially the dogs would. They didn't do anything really complicated, but they could turn in a square at the push of a button. And then after they succeeded, it was a complete success. Nasty failures along the way, really grisly, but it was a success. After that, they destroyed all the dogs and stopped the program because there was absolutely no use for it, which seems to me the height of cruelty and hubris, because there's no need for it. And it seems to me very much about trying to jump the fence over all the things which make us who we are: nature, nurture, genetics. It's trying to play God in the most crass and terrible way. So this is the experiment that goes on. People think I made this up. I did not make this up. This is a real thing, and that's part of, some horrors are, you don't need to invent things because the terror is already there, And this is I knew that family and this experiment would be the backbone of the book, and this is how that's what would fit it together. And this would be the story of these two sisters that grow up at Sundial, the name of the house, and of Rob's daughter, who goes back there with her, and who's the story centres around. Sorry, Diego. No worries. La verdad es que, aunque pueda sonar sorprendente, esto está basado en un experimento real. La historia que cuento está basada en un experimento real, que es el experimento de MK Ultra, que tuvo lugar en Estados Unidos en los años 60 y 70, experimento que llevó a cabo la CIA
y del que surgió como resultado una bomba, así que bien hecho, Cía. El caso es que en este experimento en concreto de Sundial lo que intentan es crear perros que puedan manejar por control remoto, implantando una serie de electrodos en el sistema nervioso del perro. Lo que persiguen es estimular o desincentivar sus centros de placer y obligarles a hacer una cosa u otra, a moverlos en una dirección o en otra. El programa siguió adelante, tuvo muchísimos fracasos por el camino, pero alcanzó el éxito, lograron lo que querían. Y en el momento en el que lograron lo que querían, en el momento en el que tuvieron éxito, decidieron cancelar el programa y acabar con todos los perros. Básicamente, me parece que eso es el culmen de la arrogancia y de la crueldad. Tú haces el experimento, lo preparas todo y cuando tienes éxito, simplemente los cierras, porque ¿qué sentido tenía? No tenía ninguna utilidad práctica. Creo que eso muestra un poco cómo somos. Intento también abordar los temas como la naturaleza, la genética y la crianza a la hora de ir creciendo como persona y como ser vivo. Es una forma al mismo tiempo de jugar a ser Dios, pero una forma muy burda, muy terrible de pretender ser Dios. Y os prometo que no me he inventado nada de lo que he utilizado como elementos para enmarcar la historia. Muchas veces el terror que más nos aterra es el que no es inventado, el que está basado en la realidad. Y yo creo que eso es el espinazo de esta novela, la relación humana, la relación familiar, la relación con este experimento y con el lugar en el que creció Rob en Sundial y a donde vuelve con su hija. So, no, No. I think they want to hear you, not me. Oh no. It's very likely. They hear me a lot. Well, I still want to know what you find the biggest challenge with in translation. Okay, I posted it in Facebook, so I can tell it. Yes. Es que va a pensar que le hago la pelota. Y esto es joder. Ya, posté y lo podéis buscar en mi historia de Facebook diciendo: ¿nunca habéis tenido un trabajo de esos que cuando lo estás terminando te demoras y tal porque no quieres que se acabe? Pues me acaba de pasar con un libro, no dije cuál era. Eso quiere decir que lo puedo utilizar luego con otro autor. Pero me pasó eso con Needless Street, con el que es el libro del que no vamos a hablar hoy, primero porque es el que habló a Catriona largo y tendido la primera vez que vino, y segundo porque eso sí que era un campo de minas. Era un puñetero campo de minas de narradores no fiables. Joder, qué bien me lo pasé. Era de verdad, los narradores diferentes, narradores no fiables, narradores pero que no mentía. No voy a hacerle spoilers a nadie, pero narradores no fiables no quiere decir necesariamente narradores mentirosos. Y había muchas cosas en las que un desliz de una palabra o la entonación de una manera de hablar hubiera dado al traste con todo lo que intentaba la autora. Bueno, de cualquier manera, estábamos hablando de Sundial y y una cosa que... Primero, lo que ha dicho Catriona, que realmente la sensación de estar atrapado y opresivamente atrapado en medio de un sitio con horizontes vastos es agobiante. Pero tiene una cosa maravillosa que todos los que sois madres me lo vais a agradecer saberlo. Te perdona si tus hijos no te caen bien. O sea, te dice, tú a tus hijos los quieres, esto va impreso, los quieres, pero no te tienen que caer bien necesariamente. Y tú le dices, hostia, es verdad, qué alivio, porque hay veces que a la mía la mataría. Entonces, dices, de repente, verlo así expresado en un libro, tal, dices, es verdad, qué alivio, o sea, me acaba de quitar 10 años de encima. No, but thank you. And I think it's so right what you're saying, that there's a focus on the unreliable narrator. Publishers love it, and editors love it. But I think it's really important, exactly what you're saying, in that even though they're unreliable, everybody is telling the truth. And that's the key. That's fiction is the closest we're ever going to get to being able to know how other people think or feel. That's it. It's our only way in, right? And the essence of the unreliable narrator, I think, is just representing
how deep other people's experience goes, and how different we can represent reality to ourselves and to each other. Good point. Yo creo que tenías mucha razón en la introducción, sobre todo una de las cosas que estabas comentando, y es que el narrador no fiable no, es una figura que, bueno, para empezar le encanta a las editoriales y a los editores, es algo que les llama mucho la atención, pero que el narrador no fiable no tiene por qué ser alguien que mienta, es alguien que simplemente está contando su versión de la historia o su verdad, y creo que eso es importante tenerlo muy presente, que no tiene por qué ser alguien que mienta, y además creo que la ficción es lo más cerca que vamos a poder estar de saber qué es lo que sienten y cómo piensan otras personas. Creo que es la única forma de entrar en el interior de la cabeza de otras personas, y me parece que el narrador no fiable lo que permite es explorar en profundidad las experiencias de los otros y ver cómo son las ideas que nosotros tenemos acerca de ellos. Which brings us to... You have chosen your I have one. chosen. I know. I've broken free. I'm all grown up now. So, Little Eve. So this is actually my second novel. You know the phrase, the difficult second novel. Oh. It's real. So Little Eve is about a snake-worshipping cult on a Scottish island during the First World War, who are getting ready for the apocalypse. So, once again, another humorous entrant. But this sold minus copies on its first year out. I didn't even know that was possible. I had no idea that could happen, but it did. I might as well have written it. I felt like I might as well have written it and thrown it straight into the toilet. Luckily, I didn't. But it won the Shirley Jackson Award at the end of that year, and it's now got this new lease of life here in Spain and in the US, and I'm very proud of it because it's probably the book that talks most about that idea of belief versus faith, or religion versus faith. You know, ideology versus faith. Like, what is the difference between all of these things? Sorry. Esta es mi segunda novela y es una novela difícil porque en realidad es una novela acerca de un culto de adoradores de la serpiente que está en Escocia antes de la Primera Guerra Mundial y preparándose para una especie de apocalipsis. Es una novela que tuvo ventas negativas en su primer año. Vendió en negativo, así que vamos, básicamente lo que podía haber hecho era pillar la novela, pillar el manuscrito, tirarlo al váter y olvidarme de él completamente. Por suerte no lo hice y al cabo de ese primer año, al finalizar ese primer año, resulta que ganó el premio Shirley Jackson en Estados Unidos, el premio Shirley Jackson de terror, y desde entonces ha gozado de una segunda vida con muy buenas ventas tanto en Estados Unidos como en España. Es un libro acerca de las diferencias entre la creencia y la fe, y es un libro distinto a lo que había hecho o entre todo lo que he hecho. Que tiene uno de los personajes... A ver, volvemos al tema de los narradores no fiables, que es también de tus favoritos, de los giros inesperados, que también supongo que todos los que hayáis leído las novelas... Haceos un favor, no cojáis la siguiente novela diciendo a ver dónde me quiere engañar esta vez. Ya, sabemos que nos va a engañar. Dejadla hacer, que ya hace su trabajo. No busquéis el giro inesperado, es como buscar el truco del mago. ¿Para qué? ¿Para chafar la diversión? No. Bueno, como iba diciendo, tenemos otro narrador no fiable y tenemos uno de los personajes que no es uno de los protagonistas, pero que es de mis favoritos, que es el inspector de policía hiperracionalista. Y claro, yo estoy con él, pero tú lo maltratas horriblemente. No te lo he perdonado todavía. I don't think anybody does well in any of my books. Some people start out dead, you know. Bueno, sí. But, a ver, le va mejor que a otros, sí. He's actually one of my favourite, Inspector Christopher Black, he's one of my favourite characters, I think, that I've ever created. So I suppose that's why
like all parents, I punish him the most. I don't know. Okay. No, I think he's wonderful, and his point of view is entirely rational, and it's sort of almost a dialogue between him and Eve. So Eve is our main character, and they sort of form a bond, despite the fact that she believes that she can read minds and belongs to a snake-worshipping cult on a deserted island, and he is a rational, police inspector. Despite that, they form this. He wants to try and rescue her, and it is about these strange connections you can make despite differences in ideology, but they also sort of destroy each other in a way. The punishments because that's a really good point to make, I think, is some people say that fiction is all about putting your characters into the worst situation that you possibly can and then writing them out of it. That's not actually how I consciously think of it, but I think instinctively it feels right to me that suffering and what people call a twist. I don't think of it as a twist. I think of it as a reveal, because a twist feels like something you do to the reader, like a trick you play on them. But a reveal is it shows the true nature of the book. Suddenly, it feels so realistic to me that the rug is pulled out from under you, and you're suddenly completely at sea, and you have no idea what's just happened. That feels like life to me, So I know that these books might seem a bit like cruel and surprising, but to me, maybe that's just life. Bueno, this is why I get invited to so many parties. Bueno, tan mal al inspector no le va. Le va mejor que a otros de mis personajes que ya empiezan a hablar muertos. Quiero decir, por lo menos, de entre todos los que he escrito, seguramente sea mi favorito. Creo que le quiero tanto que me comporto como hacen algunos padres, que al hijo que más les gusta es al que más castigan. Pues más o menos. El caso es que se trata de una persona que es absolutamente muy racional, y me encantaba escribir los diálogos entre él e Eve, porque formaba un vínculo que estaba muy bien, y formaba un vínculo real entre ellos, a pesar de que ella es alguien que cree que es capaz de ser telépata, que puede leer la mente de otras personas, y que él adora ser racional. Ella forma parte del culto de adoradores de la serpiente, y él es un tipo que realmente un policía de lo más racional que le puedes echar a la cara. Y hay una cierta conexión entre ambos, por tanto, a pesar de que tienen ideologías muy distintas y a pesar de que el uno quiere destruir a la otra y viceversa. De todos modos, me gusta el ver el vínculo que se crea entre ellos. Sé que muchas veces se considera que las historias de ficción consisten en poner a tus personajes en un atolladero y buscar la forma de sacarlos de esa situación comprometida. Yo no creo que sea así. No me parece que sea mi estilo a la hora de escribir. Hay gente que dice que lo que hago es dar un giro en la novela. Bueno, yo no creo que sea un giro, realmente. El giro tiene para mí la connotación de ser algo con lo que intentas engañar al lector. Yo lo que creo que estoy haciendo es revelar algo, que haya una revelación, desvelar la verdadera naturaleza del libro que estás leyendo. Es como si te quitaran la alfombra bajo los pies y de repente te dieras cuenta de lo que tienes debajo. Y creo que eso en el fondo es lo que nos ocurre también en la vida. Cuando alguien me dice, es que eres muy cruel, digo, bueno, pero es que la vida es cruel, y eso es lo que hay. Como veis, me invitan a un montón de fiestas. También vuelve a ser una novela gótica, esta vez como mucho más estrictamente, incluso en el hecho de que la isla queda aislada del continente, sí, de la isla más grande. Queda aislada de la isla más grande cada vez que sube la marea, tenemos un castillo en ruinas. Esto empieza a ser, cuanto más vamos hacia los comienzos de la carrera de Catriona, más gótico puro empieza a ser. Pero en la oposición entre Eve y el inspector, entre el hiperracionalista inspector
y entre dos mundos que están condenados a chocar de frente, pero hay admiración entre ellos, es una de las relaciones más bonitas y espero que nos ponga muy triste a vosotros. Bueno, iba a decirle que cuál tiramos ahora, pero creo que nos queda solo una, que es la primera novela de Catriona Ward, la última que se ha traducido al castellano, que es Rawblood. Rawblood es el nombre de la mansión gótica por excelencia. Mansión gótica con fantasma. Yes, but you're right. So my first two are, well, Little Eve and Rawblood. They're very historical Gothic, very traditional Gothic. But I think the Gothic is what I hang all the stories on anyway. I think Sundial is very Gothic in its way as well. It's just I grew up in. I was born in the States, and I grew up in Yemen, Kenya, Madagascar, and Morocco. And a lot of my childhood was, I never really grew up in the UK. So my UK set books are almost like dreams of longing. Because for a landscape I never knew. I remember the first book I remember loving was Watership Down, and this exotic. It seemed so exotic to me, lived in the tropics. There's like, what's a cowslip? I don't know, and this vision of the UK that's just through land and trees and flowers and rivers. It was amazing. So, sorry, this is a long-winded way of me saying that the first two are sort of my kind of like dreams of historical, and I think that might partly be a sort of factor of longing as well, because the contemporary ones, which is Needless Street, was the first contemporary one, and I set it in the US. It's using a completely different part of my sense memory. It's the US, which I actually did grow up in, and there's these landscapes that I actually did know. I think there's a transition that happens, between the two, between the first two and the most recent ones. Anyway, so Bueno, lo cierto es que aquí trato de reflejar lo que era el Reino Unido que yo hubiera querido conocer. Yo crecí entre Yemen, Kenia, Madagascar y Marruecos. No conozco el paisaje, o no conocí en mi infancia el paisaje del Reino Unido. Y creo que estos libros reflejan mi sueño de pertenecer al Reino Unido, mi sueño de conocer todo ese entorno. Hablo de paisajes que no he experimentado de primera mano, como los de la colina Watership, de Watership Down, del libro Watership Down. No conocía el Reino Unido más que a través de las descripciones que veía en los libros, y me hablaban de árboles, de flores, de plantas que no conocía, y se me hacía realmente muy extraño. Y creo que mis primeros libros, sobre todo, son libros acerca de la añoranza de esa infancia que no llegué a conocer en el Reino Unido. Mientras que, por ejemplo, Needless Street, que es el primero que ambiento en la actualidad, está ambientado en Estados Unidos, porque esa parte sí que la conocí. Ese es el país en el que sí que crecí, con personajes que conozco de primera mano, y creo que esa es la transición entre el primer y el segundo libro. El primero sobre la añoranza de la infancia que no llegué a vivir en el Reino Unido, y el segundo ya ambientado en el lugar donde sí crecí. Yeah, and this is probably my most Gothic, I would say, in terms of structure. So it's no secret that I'm obsessed with Gothic as a sort of fragmentary narrative. Gothic is almost like the found footage of writing. You construct the story out of found elements, so letters and fragments and first-hand accounts. It's basically like a series of testimonies. And it's almost like it's sort of asserting its truth by assuming these forms, which are like real world forms. So accounts and documents, as opposed to being overtly fiction. Anyway, so Rawblood is about a family who live at this Gothic mansion, Rawblood, and they are killed and taken if they fall in love or they marry. So, of necessity, they narrow and dwindle down and down and down until the book opens with the last two members of the family, which is Iris and her father,
who live alone at in this crumbling house, Rawblood, and it's about how she navigates this curse, or doesn't, you know, and it moves to and fro between her and her ancestors, showing how they succumb to the curse. And there's it's a sort of mystery, like a bit of a whodunit mystery at the centre of it, which is the ghost is one of them, but which one? Which one of them is the one who became this figure? So, I'm very proud of it, but it's because you should be. Yeah. You should be. Thank you. That's very kind of you. Sometimes reading it, it feels like looking at a photograph of yourself as a child. You're just like, oh God. Okay, sorry. Pues, y efectivamente este es el más gótico de todos mis libros en un montón de aspectos, entre ellos la estructura. Vamos, no es ningún secreto que el gótico es como el found footage de la literatura, es decir, como estas cintas que te puedes encontrar en una película o este material visual que te encuentras de repente y que te permite empezar la historia por la mitad. Bueno, pues es lo mismo, puedes empezar a partir de un fragmento y luego ir afirmando la verdad de muy distintas formas, y así es como yo me planteé esta novela. En Rawblood lo que tienes es una mansión en la que efectivamente ha ido viviendo durante muchas generaciones una familia, y los miembros de esa familia mueren o desaparecen si se enamoran o si se casan. Y ya solo quedan dos en ese linaje, que son Iris y su padre, y ambos viven en una casa decrépita. Y les acompaña, por supuesto, el fantasma. Y entonces, básicamente la novela tiene que ver con cómo deciden aceptar o no aceptar ese destino si se enamoran. Además, van apareciendo las historias, voy intercalando las historias de sus antepasados, que es un poco como un misterio de quién lo ha hecho, un whodunit que dicen en Inglaterra, el quién es el asesino, porque hay un fantasma que está con ellos, que les acompaña a lo largo de toda la novela, pero no sabes exactamente cuál de todos los antepasados de los que te han ido hablando es ese fantasma, ni qué le llevó a convertirse en tal. Yo cuando lo veo, es como cuando ves una foto de cuando eras pequeña y dices, madre mía, vaya pintas, pues más o menos cuando me lo releo. Vale, tengo que llevarle la contraria, cosa que me importa un rábano. Y cuando terminé de leer esta novela, antes de traducirla, me acuerdo claramente lo que puse en mi Facebook. Es la primera novela de Catriona Ward. Al próximo que me diga como excusa de haber escrito una mierda novela, es que era mi primera novela, le enseño esta. O sea, esto es un novelón para... ¿Primera novela? Joder. No vamos a dejar que se nos escape sin hablarnos, aunque sea un minuto. A ver, déjame ver, nos deben quedar 7 minutos exactos. No vamos a dejar que se nos... Sé que queréis hacer alguna pregunta, pero me da igual, yo la he visto primero. ¿Alguien está muy desesperado por hacer una pregunta? No, ¿verdad? Vale. Que nos tienes que contar, aunque sea 5 céntimos de la que sale en octubre. Yes. In October. Muchas gracias. Okay, well, so it's called Nowhere Burning, and it is about a community of runaway kids who set up a society at a fictionalized version of an abandoned Michael Jackson's Neverland Ranch. Yeah. Y ahora vamos a hacer una pequeña encuesta fiable. Que levante la mano todo el que quiera ver a Catriona Ward el año que viene aquí. Ay, perdón, que se me ha olvidado la traducción. Es una profesión sin crédito alguno. El título de la novela es Nowhere Land. Viene siendo una especie de versión ficcionalizada del rancho de Neverland de Michael Jackson, donde un grupo de chavales que se han escapado de casa se establecen y crean una sociedad alternativa entre ellos, y de eso va la novela. Fictional, very fictional, it's all fictional. Repito, todo ficción pura y dura, ficción. Just to make that clear to all the lawyers. Que quede claro para todos los abogados que estén en la sala, es ficción. Ok, y como íbamos diciendo, que levante la mano todo el mundo que la quiera ver a Catriona el año que viene aquí.
they want to see you next See year. you here next year. Ok, venga, tengo tiempo exacto, 4 minutos para hacer una pregunta de 40 segundos que voy a cronometrar y una respuesta de 2 minutos, venga. And the answer should ¿Alguien be quiere? Rápido. Okay. quick. All right. Oh God. Since we spoke earlier about how you do somersaults in your books, sort of. Are they all reveals you have planned? Or when you were reaching the end, you went like, oh, now I understand it. ¿Todas sus revelaciones son planeadas o de repente llega un momento diciendo, y si los jodo un poco más? So I start. I know where I'm starting and I know where I'm finishing, usually. But then all the in between is an unknown country. It's like a map to a place I don't know yet. So I make mistakes and I take wrong turns. But by the time I get there, for me the book feels like a map. It feels like a map of a place, an emotional place. Lots of danger here and there. But as I said earlier, I prefer the word reveal to the word twist. Yes, because I think twist is it's twisty. It's something you're doing to the reader, but reveal is just it opens up the world of the book. Había otra pregunta por ahí, rápidamente, rapidísimo, rápido. Lo siento. ¿Estamos en una reunión de trabajo otra vez? Otra vez. Bueno, normalmente sé desde el principio cuál va a ser el final del libro. Por lo general, lo que no tengo tan claro es el terreno del medio. Es un territorio inexplorado para el que no tengo mapa. A veces giro en la dirección equivocada, a veces me tengo que dar marcha atrás y corregir y arreglar lo que hay, pero es un mapa emocional, es un mapa muy emocionante, mejor dicho, y que no está exento de peligros, y eso me encanta a la hora de ponerme a escribir. Prefiero la palabra revelar a la palabra, o desvelar a la palabra truco, porque truco tiene una connotación un tanto sucia. Parece que el truco se lo estás haciendo al lector y, en cambio, cuando revelas algo, haces que algo sea más grande, que sea más amplio. No queda así tiempo para la otra pregunta, porque ese tío se empeña en traducirle todo. Solamente quiero que le digáis a Catriona lo mucho que hemos disfrutado otra vez de tenerla este año, que queremos verla el año que viene, que desde el más profundo ateísmo es una diosa y que, por favor, acordaos de que estas 4 no... Sí, si alguien tiene un Needle Street también se lo firmará, pero estarán a la venta y fuera, y ahora mismo se las firman en el firmódromo, y es la leche para quien no os la hayáis leído. ¡Ánimo!